El convento de Santa María se alzaba sobre una colina, su silueta recortada contra un cielo gris que parecía eterno. Las paredes, de piedra antigua, guardaban siglos de historia y secretos olvidados. Dentro, reinaba un silencio profundo, solo roto por los susurros de las oraciones de las monjas, susurros que parecían ahogarse en la vastedad del lugar. Hermana Beatriz, joven y devota, se había unido a la congregación años atrás, buscando paz después de una vida marcada por pérdidas. Sin embargo, la paz que buscaba en Santa María resultó ser inquietante. Había algo en esos muros que siempre la hacía sentir observada. A menudo, por las noches, sentía un escalofrío recorriéndole la espalda, pero nunca se atrevía a hablar de ello con las demás. El convento, con su atmósfera solemne, parecía un lugar donde las emociones quedaban enterradas junto con las piedras. Esa noche, como tantas otras, hermana Beatriz se retiró a su celda después de las vísperas. Mientras caminaba por los oscuros pasillos, las velas titilaban débilmente, proyectando sombras inquietantes. Sintió de nuevo ese escalofrío, pero lo ignoró. Sabía que la mente podía jugar malas pasadas, sobre todo en lugares tan antiguos y cargados de historia. Lo que no sabía era que esa noche algo cambiaría. En medio de la noche, mientras el convento dormía en un silencio sepulcral, un grito desgarrador rompió la calma. Hermana Beatriz se despertó de golpe, su corazón latiendo con fuerza. El sonido había sido real, un lamento tan profundo y lleno de dolor que parecía no pertenecer a este mundo. Se levantó de la cama, con la mente aún nublada por el sueño, y abrió la puerta de su celda. El pasillo estaba vacío. Ninguna de las otras monjas parecía haber escuchado el grito. El miedo se apoderó de ella, pero algo la empujó a caminar, a seguir ese sonido que, aunque se había apagado, aún resonaba en su mente. Caminó por los corredores oscuros, sus pasos resonando en la piedra fría. A medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observada se hacía más intensa. Llegó a la capilla, donde las velas habían sido apagadas hacía horas. A su alrededor, la oscuridad era total. Entonces, un susurro. No, era más bien un sollozo, apenas perceptible, que parecía provenir de las paredes mismas. Hermana Beatriz se estremeció. No había nadie más allí, pero el aire estaba cargado de una presencia que no podía explicar. Regresó a su celda apresuradamente, con el corazón en un puño. Esa noche no pudo dormir. El grito, ese lamento desesperado, seguía resonando en su cabeza. Pero no podía decir nada. ¿Quién la creería? Tal vez, solo tal vez, se trataba de una pesadilla. Pero en el fondo, sabía que no lo era. Al día siguiente, hermana Beatriz trató de continuar con su rutina. La vida en el convento era simple y metódica, compuesta por rezos, trabajo en el huerto y contemplación. Sin embargo, la inquietud de la noche anterior seguía presente. El grito aún retumbaba en su mente, y cuanto más intentaba olvidarlo, más sentía la necesidad de descubrir su origen. Durante el almuerzo, se sentó junto a hermana Isabel, una de las monjas más ancianas del convento. Con sutileza, Beatriz comenzó a hacer preguntas sobre el pasado del convento, sobre si alguna vez habían ocurrido cosas extrañas. Hermana Isabel, de mirada cansada y manos temblorosas, la miró fijamente por un momento antes de responder. Este lugar guarda más secretos de los que imaginas, hija. Hace mucho tiempo, una de nosotras desapareció. Nunca se volvió a saber de ella. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién había desaparecido? ¿Y por qué nunca había oído hablar de ella? Más tarde, mientras limpiaba la biblioteca del convento, su curiosidad la llevó a buscar respuestas. Entre libros polvorientos y documentos antiguos, encontró un diario encuadernado en cuero. Pertenecía a una tal hermana Elena, una monja que había vivido en el convento décadas atrás. Las primeras entradas hablaban de la vida cotidiana en Santa María, pero a medida que avanzaba en la lectura, los escritos se volvían más oscuros. Elena mencionaba haber escuchado cosas por la noche, voces, llantos y susurros. Beatriz sintió que cada palabra confirmaba lo que ella misma había experimentado.
Elena había sentido lo mismo, antes de desaparecer. Algo oscuro se ocultaba en los muros de Santa María, y hermana Beatriz estaba decidida a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentar lo que fuera que acechaba en la oscuridad. Las noches siguientes se volvieron cada vez más perturbadoras. Los gritos que había escuchado la primera vez no eran un evento aislado. Hermana Beatriz comenzó a oírlos con más frecuencia, siempre en la madrugada, siempre llenos de un dolor desgarrador. Pero no era solo eso, ahora las velas en la capilla se apagaban solas, las puertas se cerraban de golpe sin razón aparente y las sombras en los pasillos parecían moverse, como si algo las habitara. Las otras monjas también empezaron a notar los fenómenos extraños. Algunas hablaban en susurros de sentir una presencia a su alrededor, una energía pesada y maligna que parecía observarlas. Hermana Beatriz sabía que lo que estaban sintiendo no era simplemente paranoia. Algo estaba tratando de manifestarse, algo relacionado con el pasado oscuro del convento. Una noche, después de otro grito desgarrador, Beatriz fue nuevamente a la capilla, como si una fuerza invisible la empujara. Allí, de pie frente al altar, vio algo que nunca olvidaría, la figura espectral de una mujer vestida con hábito. Era pálida, sus ojos vacíos y su boca abierta en un grito silencioso. Era hermana Elena. El terror de Beatriz fue absoluto, pero también sintió una profunda tristeza. El espíritu de Elena estaba atrapado en ese lugar, consumido por un dolor inimaginable. Beatriz cayó de rodillas, incapaz de moverse. La figura de Elena desapareció, pero el aire quedó cargado de una sensación de muerte inminente. Beatriz regresó a su celda, con lágrimas en los ojos. Ahora entendía, Elena no solo estaba perdida. Su alma clamaba por justicia, por la verdad de lo que le había sucedido. Pero, ¿cómo podría Beatriz ayudar a alguien que ya no pertenecía a este mundo? Después de su encuentro con el espíritu de hermana Elena, hermana Beatriz no pudo ignorar lo que había visto. Estaba convencida de que algo terrible le había sucedido a Elena y que su alma seguía vagando por el convento, incapaz de encontrar descanso. Decidida a descubrir la verdad, volvió a la biblioteca, esta vez buscando documentos aún más antiguos, algo que pudiera arrojar luz sobre la desaparición de Elena. Tras horas de búsqueda, encontró un registro del convento que mencionaba a hermana Elena, pero lo que descubrió fue aún más inquietante. Elena no solo había desaparecido, había sido acusada de herejía por haber hablado de visiones y presencias que nadie más podía ver. Las monjas de aquella época creyeron que Elena estaba poseída o que su mente se había desmoronado. Según los registros, había sido encerrada en los calabozos del convento y nunca más se volvió a saber de ella. El horror se apoderó de Beatriz. No había duda de que Elena había sido castigada injustamente, y lo que la había atormentado en vida ahora la mantenía prisionera en la muerte. Beatriz sentía la urgencia de liberar a Elena de su sufrimiento, pero, ¿cómo podría hacerlo? Nadie creería en sus visiones, al igual que no creyeron en Elena. Mientras meditaba sobre todo lo que había descubierto, comenzó a notar un patrón: las apariciones y los fenómenos ocurrían siempre a la misma hora de la madrugada, como si algo en ese momento estuviera tratando de comunicarse. Sabía que si quería entender más, tendría que volver a enfrentarse a Elena. Pero, ¿estaba preparada para lo que eso implicaba? Esa noche, hermana Beatriz decidió que debía confrontar el espíritu de Elena una vez más. Se armó de valor y, cuando el reloj marcó la hora fatídica, se dirigió a la capilla. Cada paso que daba hacia el altar hacía que su corazón latiera con más fuerza. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, pero también sabía que era la única forma de liberar a Elena de su tormento eterno. Al llegar a la capilla, todo estaba en silencio. Las sombras se movían con el viento que se colaba por las ventanas, y el ambiente era frío, más frío de lo normal. Beatriz se arrodilló frente al altar, con las manos temblorosas. Comenzó a rezar en voz baja, pidiendo a Dios que la guiara y protegiera. De repente, sintió una presencia a su alrededor. Levantó la mirada y, tal como había sucedido antes, la figura espectral de hermana Elena apareció ante ella. Esta vez, sin embargo, Elena no gritaba. Solo la miraba, con los ojos llenos de dolor.
Beatriz sintió que su corazón se rompía al ver el sufrimiento de aquella mujer. «Lo siento», susurró Beatriz, con lágrimas en los ojos. «Lo que te hicieron no fue justo. Debes encontrar la paz». La figura de Elena permaneció inmóvil por un momento, y luego, como si sus palabras hubieran tocado una parte profunda de su alma, el espíritu comenzó a desvanecerse. Pero antes de desaparecer por completo, Beatriz escuchó un último susurro. «El perdón vendrá solo con la verdad». Con esas palabras resonando en su mente, hermana Beatriz comprendió que aún había algo más por descubrir. Elena no solo buscaba justicia, sino que necesitaba que la verdad sobre su muerte saliera a la luz. Beatriz tenía que desenterrar ese secreto, pero sabía que no sería fácil. Con las palabras de Elena resonando en su mente, hermana Beatriz decidió que debía investigar más profundamente lo que había sucedido en los calabozos del convento. A pesar de que nadie hablaba de ese lugar, había escuchado rumores de que en algún punto del edificio existían túneles subterráneos, accesibles solo para aquellas monjas que habían estado a cargo de la disciplina en tiempos pasados. Sabía que la Madre Superiora tenía acceso a los documentos más antiguos y a los lugares más ocultos del convento. Sin embargo, también sabía que acercarse a ella con sus sospechas no era una opción. Sería ridiculizada, e incluso, expulsada. Beatriz decidió actuar sola. Una noche, mientras todas dormían, se deslizó en silencio por los pasillos del convento, iluminando el camino con una vela. Recordaba las indicaciones en el diario de Elena sobre una entrada secreta al calabozo, escondida detrás de una pared en la sala de almacenamiento de la cocina. Con el corazón latiendo con fuerza, Beatriz encontró la pared descrita y, tras buscar durante lo que pareció una eternidad, halló un panel que cedió ante sus manos temblorosas. Tras abrirlo, se reveló un estrecho pasadizo que descendía en espiral. El aire era denso y frío, y la oscuridad parecía envolverla como un manto. Beatriz avanzó lentamente, susurrando oraciones mientras descendía hacia lo desconocido. Al llegar al fondo del pasadizo, se encontró frente a una pesada puerta de madera. La empujó con todas sus fuerzas y, tras un crujido, se abrió. Dentro del calabozo, el ambiente era opresivo y lúgubre. Las paredes estaban cubiertas de moho y las cadenas colgaban del techo. Todo allí hablaba de dolor y sufrimiento. Beatriz exploró la sala hasta encontrar una celda en particular. Algo en su interior le decía que esa había sido la prisión de Elena. Al entrar, notó algo inusual, una inscripción grabada en la pared, con las mismas palabras que el espíritu de Elena había susurrado antes de desvanecerse: «El perdón vendrá solo con la verdad». Con el corazón encogido, Beatriz comprendió que había algo más que debía descubrir, algo que el convento había intentado esconder durante años. Hermana Beatriz sabía que estaba cerca de desenterrar la verdad que Elena buscaba. Pero lo que aún no entendía era qué más debía encontrar para liberar el alma de la monja. Su intuición la llevó de vuelta a la biblioteca, donde había hallado el diario de Elena. Si había algo más escondido en esos antiguos registros, debía estar allí. Tras horas de búsqueda, encontró un libro que nunca había visto antes. Era un registro privado de las decisiones del consejo del convento, un documento al que pocas monjas habrían tenido acceso. Al leerlo, se quedó sin aliento. Allí se detallaba el destino de hermana Elena. No había desaparecido ni había sido trasladada. Había sido condenada a muerte en secreto, acusada de brujería y de prácticas herejes debido a sus visiones. El consejo del convento, en su miedo y fanatismo, había decidido sellar su destino para proteger la reputación de Santa María. Elena había sido ejecutada en silencio, y su cuerpo había sido enterrado en los terrenos del convento, fuera de los muros sagrados. Beatriz sintió una mezcla de horror y tristeza al descubrir la verdad. Las sospechas de Elena, las visiones que había tenido, no eran señales de locura ni de maldad, sino de un alma atormentada que buscaba advertir a las demás de algo oscuro que se cernía sobre el convento. Pero su voz había sido silenciada brutalmente. Con lágrimas en los ojos, Beatriz comprendió que ahora tenía la responsabilidad de revelar esta verdad.
Era la única manera de que el espíritu de Elena encontrara la paz y, al mismo tiempo, de exponer la injusticia que había sido enterrada durante tantos años. Hermana Beatriz sabía que debía hacer algo audaz. Revelar la verdad sobre el destino de hermana Elena implicaba desafiar las normas del convento y la autoridad de la Madre Superiora. Sin embargo, estaba convencida de que sólo así el alma de Elena encontraría paz. Decidida, fue a ver a la Madre Superiora. Cuando Beatriz le presentó los documentos y relató lo que había encontrado en el calabozo, la Madre Superiora palideció. Sabía que lo que Beatriz había desenterrado era cierto. Había oído rumores de ese oscuro pasado, pero nunca había pensado que saldría a la luz de esta manera. «Esto debe permanecer enterrado», dijo la Madre Superiora en un susurro frío. «Si esto se descubre, la reputación de nuestro convento se verá arruinada». Beatriz se mantuvo firme. Sabía que si callaba, el alma de Elena seguiría atrapada, y su propia conciencia no le permitiría vivir en paz. «No puedo quedarme en silencio», replicó. «Elena fue víctima de la injusticia. Su alma merece descansar». Esa noche, Beatriz llevó a cabo una ceremonia en la capilla, rezando en voz alta para pedir perdón por lo que había ocurrido con Elena. Algunas de las otras monjas se unieron, conmovidas por la devoción de Beatriz y por la gravedad de la verdad revelada. Las velas titilaban suavemente, iluminando la capilla en una luz tenue y reverente. Al finalizar la ceremonia, la figura de hermana Elena apareció por última vez, esta vez rodeada de una luz cálida y serena. Miró a Beatriz con agradecimiento y, por primera vez, sonrió. Su forma comenzó a desvanecerse suavemente en la luz, dejando tras de sí una sensación de paz. Elena había encontrado su redención, y con ella, el convento también había comenzado a sanar.